Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tras la última masacre en la penitenciaría de Litoral, se puso sobre la mesa la discusión sobre el abuso de la prisión preventiva y se señalaba incluso que eso en algún momento podía llevar a que los jueces, en la aplicación de la misma, pues conlleven a este hacinamiento que hay en la penitenciaría. La Corte Nacional de Justicia decide aclarar dudas sobre este tema a través de una resolución. Para ampliar el tema nos acompaña el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dialogar. Bueno, doctor, el Pleno de la Corte resuelve dar paso a esta especie de resolución sobre la aplicación de la prisión preventiva, han dicho, para despejar dudas en su aplicación. Pero ¿por qué hacía falta emitir una resolución? ¿Qué era lo que no estaba claro, que llevaba quizás a que sí se cometa un abuso de la aplicación de esta medida? El Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene una facultad prevista en la ley, que es precisamente poder aclarar las normas jurídicas en caso de duda o en caso de oscuridad. Verdaderamente nosotros consideramos que era absolutamente indispensable esta resolución, muy importante para el país. ¿Qué es lo que ha resuelto el Pleno de la Corte Nacional de Justicia por unanimidad? Que la prisión preventiva, para ser dictada, tiene que cumplir ciertos requisitos. Se estaba entendiendo mal lo preceptuado en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en dos aspectos. De una parte, ¿quién debe justificar que existe o no la necesidad de dictar una prisión preventiva? Y en segundo lugar, el hecho de cómo deben cumplirse cada uno de los requisitos. En este sentido, la Corte Nacional deja en claro que la prisión preventiva es excepcional en primer lugar. Es decir, tiene que dictarse solamente cuando las otras medidas diferentes a la prisión preventiva no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al proceso. El solo hecho de indicios sobre la responsabilidad penal de un procesado no es suficiente para dictar una prisión preventiva. La resolución considera una serie de aspectos muy interesantes. Yo hago una invitación a que revisen los fiscales, los jueces, los abogados del país. ¿Respecto a qué? A criterios jurisprudenciales a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Constitucional del Ecuador y un análisis de la Constitución y la ley ecuatoriana. A nosotros nos parece que es fundamental, debo decirlo, la Corte Nacional de Justicia cumple con el país en esta materia. Yo había convocado a una mesa de trabajo a diferentes instituciones a propósito de la crisis carcelaria y como presidente de la Corte Nacional he propuesto esta resolución al país. Luego hubo un trabajo en la Sala Penal y en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Con esto se contribuye a disminuir el hacinamiento carcelario y sobre todo a que no haya un abuso de la prisión preventiva de conformidad con la Constitución y la ley. Precisamente, doctor, emitir esta resolución no lleva implícitamente a reconocer lo que se ha cuestionado, y usted lo ha mencionado, incluso por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de decir que por ese abuso desmedido de esa medida de la prisión preventiva, eso de ahí ha conllevado a que haya un hacinamiento en las cárceles. ¿Es admitir que de una u otra manera eso ha contribuido al problema? Yo pensaría que no puede ser un absoluto el pensar que la crisis carcelaria obedece a la prisión preventiva. Sin duda que puede contribuir al problema carcelario, pero hay que ser claros. Los jueces del Ecuador no tenemos competencia sobre la situación carcelaria. Es decir, a nosotros no nos corresponde la rehabilitación social, no nos corresponde cuidar la integridad de la vida de los privados de la libertad. Eso no es atribución de la función judicial. Sin embargo, claro que si es que se ha abusado de la prisión preventiva, esta resolución resulta importantísima. Por ello digo, debe ser revisado por los jueces, por los fiscales y todos los abogados del Ecuador. Es decir, una Corte Nacional que está contribuyendo, cumpliendo con el país. Yo diría una suerte de preocupación y clamor de la ciudadanía. Y esta resolución llega a ser obligatoria, pero ya anteriormente han habido casos en que incluso la Corte Constitucional ha hecho sus llamados para que esta medida de prisión preventiva sea de último ratio, sea último recurso, y sin embargo se ha hecho caso omiso y eso se ha cuestionado. ¿Qué hace pensar ahora que, si bien es cierto, como digo, es obligatoria, va a haber un cumplimiento por parte de quienes tienen que aplicarla? Yo creo que de una parte es una resolución de carácter general, es obligatoria, pero algo más. La forma como hemos concebido la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia explica de forma muy clara, si bien es muy técnica, jurídica, pero al mismo tiempo un lenguaje claro, sencillo, para que los jueces tengan absoluta claridad
cuáles son los requisitos para dictar y cómo se debe dictar, motivar o fundamentar la prisión preventiva. Desde luego que destacamos algo, depende de cada caso concreto, no podemos equivocarnos, no se trata de que exista impunidad. Siempre en un proceso penal hay una víctima que reclama justicia y de otra parte un procesado que reclama que merece un proceso debido y que la prisión preventiva no puede ser anticipada. Eso lo entiende la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta resolución ha sido valorada incluso por organismos internacionales porque sin duda da una respuesta en estricto derecho al Ecuador. Ahora, sin duda, después de esa resolución se espera entonces que haya un cambio, ¿no?, en torno a ese sentido. Otro tema, doctor, que también quiero aprovechar para tratar con usted, y es un problema que se enfrenta como función judicial, tiene que ver con las audiencias, sobre todo en materia penal, audiencias que incluso se llegan a postergar por meses, por un año, y es debido a que el sorteo se hace, esto recae en un pool de jueces que individualmente tienen también ya una carga de trabajo y a lo mejor eso lleva a que se dilaten los procesos y ustedes como Corte Nacional de Justicia, usted está proponiendo más bien que haya tribunales especializados fijos. Esto sé que ha pasado ya un tema del Consejo Nacional de la Judicatura también para revisión. ¿Qué cambiaría con eso? Dar ese paso a tener un tribunal, repito, fijo, ¿no? Así es, tal cual usted lo plantea, nos parece, y lo hemos dicho públicamente, de que es indispensable que existan los llamados tribunales fijos y no un pool de jueces. ¿Cuál es la razón? La razón es que cuando se sortea entre un llamado pool de jueces y se constituye un tribunal, en la práctica, en la praxis, lo que sucede es de que ese tribunal, por las agendas distintas de los diferentes jueces, no puede constituirse para una audiencia determinada. ¿Qué es lo que provoca? Lo que provoca es que falta de celeridad y que en definitiva las audiencias no puedan tener realidad conforme aspiran los ciudadanos. Con la constitución de tribunales fijos, ya no va a haber esta suerte de colisión, de choque de las agendas de los jueces y por lo tanto va a ser posible llevar las audiencias con mayor celeridad. Nos complace, y lo digo como presidente de la Corte Nacional, como representante de la función judicial del Ecuador, que el Consejo de la Judicatura haya acogido esta propuesta y que haya adoptado la resolución de constituir los tribunales fijos. Yo le doy un dato, por ejemplo, que yo converso con los jueces y juezas del Ecuador y me manifiestan de que hoy por hoy, para convocar una audiencia, en la agenda se puede convocar más o menos unos 8 meses, 10 meses y hasta un año que hace posible la agenda. Entre otras cosas, precisamente por este aspecto que debe ser superado. Por ello digo, no se trata solamente de la voluntad de los jueces de trabajar adecuadamente, que hay que hacerlo en forma correcta. También depende del diseño normativo, del diseño procesal y del gerenciamiento del sistema de justicia. Yo considero de que este punto es fundamental y con ello las juezas y los jueces del país tenemos la obligación de administrar justicia con mayor celeridad. Usted dice que el Consejo Nacional de la Judicatura lo ha acogido, quiere decir que ya va a ser una realidad. De ser así, doctor, ¿a partir de cuándo? ¿Cuántos tribunales es lo que ustedes proponen, conformado por cuántos jueces al mismo tiempo? Lo que conozco es de que se va a empezar por la ciudad de Quito, por la provincia del Pichincha y luego en las demás provincias. En cuanto a cuántos tribunales serían, depende de cada ciudad, es decir, del número de jueces, pero constituyendo ya tribunales fijos. Nos parece que esto va a ser muy importante, porque hay que decirlo. La gente dice, y con razón, suele decir, justicia que tarda no es justicia. Con razón, la justicia tiene que ser oportuna, tiene que haber celeridad. No se diga en materia penal, cuando precisamente hay temas más delicados y la respuesta tiene que ser en un tiempo razonable. Pero reiteramos, para ello necesitamos un gerenciamiento del sistema de justicia, normas procedimentales y desde luego la conducta correcta de los jueces al despachar para dar respuestas oportunas. Yo considero que esto va a ayudar, lo propio el tema que hablamos hace un momento respecto de la prisión preventiva. Las juezas y jueces del país con el mejor criterio y con la ley y la Constitución en la mano deben saber cuándo se dicta, cuándo no se dicta una prisión preventiva y desde luego cuándo se tiene que convocar a una audiencia ya con tribunales fijos cumpliendo tiempos razonables para que el sistema de justicia se legitime frente a los ciudadanos en la medida en que las respuestas son en derecho, son independientes, imparciales, pero también con celeridad,
como merecen los ciudadanos que son usuarios del sistema de justicia. Eso es lo que el país ha venido demandando, cambios con los que cierra el 2021, entonces, en materia de la función judicial, que ya se implementarían pues a partir del 2022, y con eso el país a esperar los resultados que conllevaría la aplicación de los mismos. Quiero agradecerle, doctor Saquicela, que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Un lindo día también.